Vamos a empezar la primera de las sesiones. Vamos a hacer un formato un poco distinto porque para dar un poco más de énfasis a la startup o al proyecto, dejaremos, si os parece, los que no presentéis os ponéis en primera fila, si os parece. Entonces, el primer proyecto que vamos a presentar es el de Han Portés, que tenemos aquí a Ignasi Admeya, que, como bien sabéis muchos de vosotros, es un portero de un muy alto nivel, que hemos sufrido unos cuantos de aquí. Entonces, tanto Ignasi como Marc, perdón, con Josep, vamos a ver el primer proyecto y a partir de ahí cualquier tipo de pregunta, cualquier duda que tengáis, pues lo vemos. Así que Ignasi y Josep, gracias. Muy bien. Primero de todo, gracias a la organización. Desde Han Portés estamos muy ilusionados de poder estar aquí exponiendo y presentando esta innovación. Y bueno, haremos una breve explicación de cómo funciona, que al fin y al cabo lo atractivo de esto es verlo puesto y jugar, ¿no? Tenemos aquí nuestro voluntario Josep, que es de aquí Lambo Las Plugas. Estoy muy contento, es uno de mis porteros y realizará la demo. Vale, primero de todo, he dividido esta introducción, ¿vale? Haré una pequeña introducción, ¿vale? A lo que somos como empresa. Después hablaré un poco de nuestra metodología de trabajo. Introduciré la innovación, las gafas, junto con la aplicación de móvil, ¿vale? Y por último, explicaré un poco el proyecto que estamos realizando, ¿vale? Que es una aplicación que tiene muy que ver con esto, ¿vale? Y con el móvil, ¿de acuerdo? Primero de todo, nosotros somos una empresa muy joven, ¿vale? Llevamos ni 3 años realizando actividades, ¿vale? Han Porters somos una empresa, una agrupación de porteros, ¿vale? Con experiencia en muchos clubes, ¿vale? A nivel nacional. Y lo que miramos de realizar es tecnificaciones, clubes, formaciones a clubes, ¿vale? Y campus de verano. En todas estas actividades alrededor de España miramos de llegar a todo tipo de porteros y porteras de balonmano en todas las fases de desarrollo en las que se encuentran, ¿vale? Entonces, primero de todo, nuestra metodología, ¿vale? Viene a trabajar lo que sería la mejora dentro del que sería la... Esperad un momento que estoy inicializando esto. Vale. Entonces, nuestra metodología simplemente se basa en mirar de trabajar, mejorar, ¿vale? Todas las fases de parada en portero o portera, ¿vale? De la categoría base o senior, ¿vale? Y miramos de trabajar todas las fases de parada, lo que viene a ser la preparada, ¿sí? El tema de la preparada, lo tenía memorizado y se me ha ido. Perdón, vuelvo a empezar. Nuestra metodología se centra sobre todo en la mejora de las fases de parada, ¿vale? La preparada, ¿vale? La situación en portería, la ejecución técnica, junto con la toma de decisiones correctas a partir de los índices que vemos en portería. Viene a ser el armado, el estímulo de brazo, ¿vale? El análisis de vídeo, ¿vale? Y terminamos siempre con la fase de feedback. Nos gusta mucho interactuar con nuestro portero y realizar este trabajo al final de ver en qué he mejorado y todo, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestra aplicación ya, a ver si se ve ya en pantalla. ¿Vale? ¿Se está viendo ya? Vale, perfecto. Vale, entonces, esta aplicación simplemente viene a ser un vídeo grabado con una cámara de 360, ¿vale? Que se proyecta con una aplicación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora le daré las gafas a Josep. A ver, ponte de pie, ¿vale? Simplemente observa a tu alrededor, ¿vale, Josep? Este tipo de cámara, ¿vale? Lo que viene a ser es, ha grabado el entorno. Ahora no vemos la experiencia real, ¿vale? Simplemente vemos las dos lentes. Las lentes lo que hace es unir esta experiencia, ¿vale? Y podemos ver en el campo visual todo lo que nos interesa, ¿vale? Entonces tenemos aquí lo que vendría a ser el campo, ¿vale? Nuestro portero, que estaría situado
en portería, ¿vale? Ya vemos que hay movimiento, ¿no? Entonces hay un lanzador. En este tipo de vídeo nos encontramos un lanzamiento de 9 metros. Y bien, pues el primer ejercicio que le diría a Josep, ¿vale? Intenta fijarte con la pelota, ¿vale? Cuando sale de la mano del lanzador, con la vista, y concéntrate en la visión, ¿vale? Y con el móvil, ¿no? Entonces, aquí ya estamos dando una pequeña consigna, ¿sí? De trabajo. Estamos, sobre todo, en centrarnos en el ámbito de la preparada, ¿sí? Estamos situando nuestro portero delante del lanzador y ya estamos dando una primera consigna, ¿no? Que es el tema de fijarse primero en balón, ¿vale? Y fijarse con la mirada. Esto es un tema que tenemos que tener muy presente. En la base no trabajamos suficiente, que muchos porteros nos encontramos que hay el típico que se coloca en portería y baja la cabeza o no está centrado con el balón. Entonces, este tipo de trabajo viene muy acorde y nos ayuda, ¿vale? Sobre todo a este aspecto. ¿Qué más? Josep, ahora colócate en posición base e intenta coincidir tu extremidad, ¿vale? Con la mirada y el móvil, ¿vale? Entonces, ahora ya le estoy dando un trabajo ya más concreto, ¿vale? Ya estoy enlazando el tema de la posición base, ¿vale? Y el tema de hacer coincidir el balón con la extremidad, ¿vale? Entonces, Josep lo está haciendo muy bien, está simplemente fijándose dónde va el balón, ¿vale? Y hacer coincidir el móvil con la extremidad, ¿sí? Que esto también nos ayuda a mejorar y viene con mucha relación a lo que decía antes, ¿no? La metodología de trabajo, que tiene mucho sentido. ¿Qué más? Esto de aquí es simplemente un prototipo. Esto quiere decir que, bueno, esto es una primera estancia, ¿vale? Esto es una primera idea de trabajo. Funciona con una aplicación, un vídeo grabado con una cámara de 360, las gafas y la aplicación en el móvil, ¿vale? Un móvil es un tipo de material que podemos llegar todos, ¿vale? Las gafas rondarán los 20 euros, la cámara para grabar son unos 60, entonces es un material económico, ¿vale? Entonces es un trabajo que miraría cuidado, Josep, tira un poquillo más para atrás, ¿vale? Y bueno, pues desde Handporters estamos desarrollando ahora una aplicación, ¿vale? Que vendría a resumir un poco, ¿vale? Todo esto. Entonces, a partir de crear un perfil, sería una aplicación totalmente gratuita, ¿vale? Que a partir de crearte un perfil, la categoría en la que estás, nivel en el que te encuentras, todo, tendrías un vídeo, un tipo de trabajo especializado, bien de lanzamiento, puede ser tanto de extremos como primera línea o segunda línea, ¿vale? Y por último, sí, la aplicación también tendría unos sensores que nos permitiría identificar con la mirada si realizo correctamente esta parada o no. Entonces, estaríamos encantados de volver aquí y en un futuro poder enseñar esta aplicación. Vale, Josep, ya estamos. ¿Vale? Muchas gracias. Y nada más. Gracias a todos. Vale. Bueno, si me dejan también, estamos abiertos a, si tenéis cualquier consulta o cualquier duda sobre esto, tenemos nuestro mail info@handporters.com y en redes sociales también estamos muy activos, así que quien tenga alguna duda, y estamos abiertos a todo lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es el señor Alex Nogués, de la empresa Sightline Sports. Nos va a presentar su programa XPS Network, que es una plataforma enfocada a los elementos claves para el deporte y el entrenamiento. ¿Cómo va? Sí, yo creo que... ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. Vale.
Primero presentarme, soy Alex Nogués, entrenador nacional de balonmano, y bueno, vengo aquí a presentaros en las redes, igual algunos me conocéis, soy Barbolax, entonces pues bueno, y aquí vengo a presentaros un poco lo que es el programa XPS Network. Como era un tiempo limitado, he hecho un vídeo que va a ir lanzado a toda velocidad, así soy capaz de hablar junto con el vídeo, y luego pues bueno, si hay preguntas y tal, ya podríamos hablar del ¿sí? Vale. Muy bien. ¿Está el canal del HDMI? ¿Aquí en la tele está el canal? A ver, déjame. Sí. Clicar en la tele.
Ahora sí, ¿no? Bueno, problemas tecnológicos. Vale, empezamos. Bueno, XPS es de la empresa Sideline, es una empresa islandesa que se dedica sobre todo en el tema del balonmano a nivel en el norte de Europa, está muy presente con las selecciones, con las ligas en Noruega, Dinamarca, etcétera. Es un programa que es multidispositivo, de aplicaciones para Windows, para Mac y luego en las aplicaciones móviles Android y iOS. Es multideporte, no solamente vale para balonmano, vale para deportes individuales, deportes colectivos, y lo que hace es las 4 grandes partes en las que los entrenadores nos movemos. Crea contenidos, nos deja planificar los contenidos, nos deja analizar esos contenidos y luego lo podemos comunicar con nuestros entrenadores o con nuestros jugadores. Esta sería lo que es la pantalla inicial del programa. Hay una parte en la que se enlaza con el blog, con noticias que da la empresa, una parte de herramientas en la izquierda y una parte de utilidades que está arriba. Desde aquí gestionamos a nuestros usuarios, tanto otros entrenadores, las licencias que tengamos, de entrenadores, de jugadores, en los que podemos activar y desactivar en función de que estemos en una temporada o en otra. Desde aquí podríamos enlazar no solamente con jugadores y entrenadores que estén en nuestro club, sino con cualquiera que tuviese una licencia de XPS, esté donde esté. Le mandamos una invitación, nos conectamos y desde el programa le decimos qué parte de entrenamientos, de videoanálisis, de contenido que tengamos le vamos a dejar que entre. Esta sería ya la parte donde gestionamos esos roles de entrenadores y de jugadores para que puedan acceder a nuestra sesión, a ver o a coger contenido, ya sean de entrenamientos, de planificación, de videoanálisis. Esto sería la herramienta de dibujo en el que podemos crear dibujos fijos o animaciones en las que se mueven los diagramas y podemos generar, pues bueno, campos enteros, medios campos, para que luego eso lo podemos introducir en los ejercicios. Aquí ya creamos un ejercicio con texto, con dibujos, con imagen de vídeo, lo podemos enlazar a YouTube para que cuando luego hagamos nuestra sesión de entrenamiento poder ver esa imagen, ese texto y ese vídeo. Esto sería, diferencian ejercicios de equipo con ejercicios individuales. Esto va más enfocado a la preparación física, pues los ejercicios de fuerza, de resistencia, etcétera, para luego con todo eso, tanto individual como equipo, poder hacer nuestras sesiones de entrenamiento. La planificación, una vez que ya tenemos nuestros ejercicios, empezamos a planificar y creamos sesiones. Podemos tener más de un equipo, elegimos colores, elegimos meses y vamos generando las sesiones de entrenamiento, las sesiones de partido, tenemos un control de asistencia de los jugadores. Esto sería crear una sesión, es al final una hoja en la que con todos los ejercicios que hemos creado los podemos ir volcando con un par de clics de ratón, elegimos el día, la hora y según los minutos de cada ejercicio nos va a dar el total de la sesión. Las aplicaciones móviles, esto lo podemos imprimir o lo podemos llevar en una tablet en el móvil y esos ejercicios que he creado, esas sesiones, las podemos ver nosotros y los jugadores. Les podemos mandar tema de videoanálisis, etcétera. Estadísticas, no solo de vídeo, de ejercicios que hemos entrenado en periodos de tiempo, en toda una temporada, en la pretemporada, en un periodo de competición y en función de la lista que tengamos nos va a dar el porcentaje en tiempo y minutos. Todos los test físicos, de pruebas médicas que hagamos a nuestros jugadores, los podemos introducir aquí para luego ir viendo gráficas a lo largo de un periodo, de una temporada, del momento que nosotros queramos, para ver cómo van evolucionando. Este es otro tipo, una ficha personal de cada jugador, en el que, aparte de datos personales, está un poco difuminado para que no se vea, podemos hacer diferentes tests que podemos mandárselos, que después de un entrenamiento las jugadoras, los jugadores se autoexaminen y luego ver resultados. La parte del videoanálisis, aquí tenemos unas herramientas de vídeo en las que podemos recomprimir o crear vídeos estándar para que se puedan ver bien y no tener esos problemas que suele haber con la visualización de partidos. Y estos serían todos los módulos de videoanálisis abiertos: creación de equipos, creación de jugadores, la planilla, lo más importante, que es lo que el entrenador va a querer saber de ese partido, y luego ya hacer el propio videoanálisis con el partido. Hay una herramienta integrada dentro del videoanálisis que es las presentaciones, en las que podemos meter todo tipo de dibujos dentro del vídeo, texto, etcétera, para luego exportarlo al vídeo, mandárselos directamente a los jugadores o simplemente verlo en una edición. Esta sería la pantalla en la que hacemos el videoanálisis, en el que vamos marcando, podemos echar para adelante, para atrás, bueno, estos todos funcionan más o menos parecido, y en función de nuestra planilla vamos etiquetando todo lo que vamos viendo. Una vez que hemos terminado, nos saldría todo nuestro panel, toda la información
150, 140 acciones que hayamos etiquetado, o depende de cómo hagáis el videoanálisis, y a partir de ahora tendríamos que preguntarle al programa que queremos ver: goles, errores, zonas de lanzamiento. Nos sacan estadísticas en función de la plantilla que nosotros hemos creado, y a partir de ahí podríamos ver el vídeo o podríamos enviárselo a los jugadores para que vayan viendo sus propios errores, sus propios aciertos o los del contrario. Sacan también una serie de gráficos para que visualmente podamos ver de dónde nos meten más goles, dónde metemos más goles, qué jugadores son más efectivos, menos efectivos, y de esa manera no solamente los números en la cabeza, sino que lo vemos gráficamente. Generamos informes para guardarlos dentro de nuestra nube que tiene el programa, y desde ahí para nosotros, para nuestro equipo técnico o para los jugadores, puedan ver pues, bueno, el vídeo y todo el texto y todo lo que hayamos realizado. Y eso es en un sprint rápido todo lo que es el programa, y bueno, cualquier duda que haya, pues ahí me tenéis. Y gracias por la atención y por la invitación. Bueno, nuestro siguiente ponente se llama Kim Segarra, tiene título en inglés, por tanto vamos a leer Social and Educational Science Manager de ProTest Test. ¿Vale? Nos va a presentar una plataforma que es el test de personalidad para el deporte, que mide el rendimiento psicológico y habilidades mentales. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, hay mucho título, pero al final se resume en que es el que curra de la empresa, ¿vale? No hay mucho más. Primero, muchas gracias a José Luis, a Isa y a todo el equipo que nos han permitido estar aquí hoy. La idea es la siguiente. Desde el punto de vista de lo que es la práctica deportiva, siempre ha estado muy estudiado y muy medido las características físicas, tácticas, técnicas, biológicas, biométricas. Ha habido mucho, cada vez se avanza más. Desde el punto de vista de la psicología, lo que nos encontrábamos es que no había nada adaptado al mundo del deporte. Y sin embargo, si nos fijamos en las mesas que hemos visto esta mañana y en las charlas, absolutamente todas las jugadoras, absolutamente todos los entrenadores hablaban de lo mismo, de la relación con las compañeras, de la capacidad de esfuerzo, de la paciencia y de todas otras serie de características que al final no dejan de ser características psicológicas. Nosotros tuvimos la suerte como empresa Individual Sport Consulting de contactar con Eric Simon, un exjugador de fútbol americano que había diseñado una prueba para medir las capacidades psicológicas adaptadas directamente al mundo del deporte. Ese test hace 20 años ya que funciona en Estados Unidos, es el test de cabecera, vamos a decirlo así, de los Yankees de New York, hasta el punto de que no fichan a ningún jugador que no haya pasado esta prueba. Ahora intentaremos explicar por qué, ¿vale? Perfecto. Lo que se hace es lo siguiente. Sabemos que la personalidad es múltiple, como la inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es buscar medir 30 características de personalidad que pueden estar relacionadas con el rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Esos 30 factores de personalidad lo que hacemos es dividirlo en 3 ámbitos, los 3 ámbitos que nosotros valoramos que al final pueden definir hasta dónde puede llegar la carrera de un deportista. Lo dividimos en 3 ámbitos, que son: el primero, en el campo,
Es decir, cómo va a reaccionar ese jugador, esa jugadora cuando esté el balón en juego. ¿Qué va a pasar en los momentos calientes? ¿Qué va a pasar cuando la motivación no sea demasiado buena? ¿Qué va a pasar si el partido va por los caminos que no queremos? Por una parte nos habla de cómo va a aguantar la presión, pero también de cómo va a encarar. Si va a ser capaz de tirar adelante cuando el equipo la necesite, toda esta serie de factores, ¿de acuerdo? Y cómo va a ser capaz de leer la variabilidad del partido. Es decir, no todos los momentos del partido tienen la misma presión, ni todos los partidos tampoco. Cuando José Luis y Isa me propusieron venir aquí, a mí me gusta hablar mucho. Y me dijeron, vas a hacer una cosa que se llama 7x7 y en 7 minutos tienes que estar en la calle. ¿Vale? Para mí eso es una presión brutal. He tenido que trabajarla como los jugadores, como las jugadoras, como los entrenadores tienen que trabajar cada uno de los partidos o de los momentos que puede haber. ¿Vale? Este sería el primer ámbito. Un segundo ámbito nos habla de la relación. Es decir, cómo se relacionan con su entorno más cercano desde el punto de vista deportivo. Esto nos dice cómo se relaciona con compañeros, compañeras, cómo se relaciona con entrenadores, con responsables directivos, en función del club en el que esté, y qué papel juega en toda esta estructura. Ahí nos habla de capacidades de liderazgo, ahí nos habla de posibilidad de trabajar o no en equipo, ahí nos habla de lo que aporta cuando estamos entrenando pero no compitiendo. Ya sabéis las diferencias siempre entre competir estrictamente y estar entrenando. Es muy interesante saber qué tipo de jugador tenemos. Y hay un tercer ámbito que es más el ámbito de lo personal. Es decir, cuando no estamos en entorno deportivo, ¿qué pasa con nosotros? Y ahí entramos sobre todo, carreras en progresión. ¿Qué pasa cuando las cosas nos empiezan a salir bien y hacemos la primera rueda de prensa? Cuando nos hacen las primeras fotos, cuando el público empieza a decir nuestro nombre y no el del compañero, que es lo que habitualmente pasaba. ¿Cómo gestionamos eso? Espero que en el mundo profesional de las jugadoras de balonmano se llegue al punto de decir qué hacemos con todo ese dinero que ganamos cuando jugamos, que por lo que he visto antes no es mucho, pero ojalá llegue ese momento en el que tengamos que preocuparnos cómo lo gestionamos, porque al final todo lo que ocurre en la vida acaba pasando en el campo, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería el gráfico que a nosotros nos aparece, donde aparecen los 30 factores. Cosas importantes a saber. Primero, un factor por sí mismo no explica nada, absolutamente nada. Lo que es importante es la correlación que hay entre los diferentes factores, ¿de acuerdo? 2. Tener una puntuación muy alta en un factor no es necesariamente mejor. Luego explicaré la segunda parte, ¿de acuerdo? Y 3. La herramienta está diseñada para ser una ayuda al deportista. No se trata de descartar a nadie porque presente una capacidad más o menos alta. Se trata de ayudarla para que pueda seguir en su camino a desarrollar el máximo de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Hemos medido por una parte el equilibrio, es decir, entre los 3 ámbitos que hemos dicho, cómo se cuadra, hay algo que descuadre mucho, hay algo que no, eso nos orienta hacia dónde trabajar. Y ahora vamos a hacer sí, pasamos así, gracias, ¿vale? Esto sería una de las partes de la prueba, lo que decíamos en el campo, ¿de acuerdo? Medimos estos factores: asertividad, competitividad, confianza, inteligencia deportiva, gestión del estrés, control de impulsos, intuición y respiro, ¿vale? Lo que os decía hace un segundo, no necesariamente tener una alta puntuación es bueno. De hecho, lo dividimos en 3 partes. Entre 0 y 40 sería un tema que deberíamos trabajar seguro. Entre 40 y 70 sería la puntuación óptima. Y a partir de 70, pues depende. Depende. Por ejemplo, la asertividad, que nos habla, entre otras cosas, de la capacidad de comunicar lo que nosotros queremos, pelearlo y defenderlo. Si nos vamos a un 90 y mucho, aparece la agresividad. Y la agresividad no es un factor, digamos, tan apetecible para tener un vestuario en un campo como pueden ser otros. ¿De acuerdo? No sé cómo voy de tiempo, pero quería... Sí, 1 minuto y medio. Buah, me sobra. Vale, pasamos a la siguiente, solo para hacer una pincelada, ¿de acuerdo? En el vestuario hablaremos de entrenabilidad, de extroversión, toda otra serie de factores que son lo que nos permiten conocer a las jugadoras que tenemos. Desde el punto de vista de los entrenadores, es una de las cosas que han dicho aquí los entrenadores que son profesionales y que comparto absolutamente. Una de las cosas que nos permite realizar un buen trabajo es conocer a quién tenemos delante.
es fundamental saber qué tipo de jugador tenemos. Generalmente lo sabemos desde el punto de vista de la potencia, desde el punto de vista de la velocidad. Lo otro lo vamos conociendo poco a poco. Y cuando tenemos una cierta relación de un tiempo, ya podemos decir que conocemos a ese jugador. ¿Qué hace esta prueba? Hacernos una foto en el segundo 1. Es decir, esta foto se pasa vía internet, se van los resultados a Estados Unidos, allá se compara con una base de datos de 14.000 atletas que han llegado a lo máximo, y los resultados que nos llegan son la comparación, es decir, de esto, que es lo que hay que tener, lo que ha tenido mucha gente para llegar, nosotros tenemos esto. Y a partir de ahí vamos a trabajar para intentar conseguirlo, para acercarnos, para potenciarlo o para minimizar aquellas cosas en las que no estamos tan bien. Como lo tienes desde el segundo 1, desde el segundo 1 sabes a qué vestuario te estás enfrentando. Sabes cuántos líderes tienes. Ya sabéis, tener 2 líderes y un sublíder para un vestuario es garantía de que la cosa pueda ir más o menos bien. Como tengas 7, estás muerto. Por lo tanto, a la hora de diseñar tu plantilla, también va a ser muy importante para ti saber qué tipo de jugadores tienes o no tienes. ¿De acuerdo? Igual que los líderes, con los mal llamados gregarios, que es muy de ciclismo, suena muy feo, pero que son fundamentales. Y los americanos, ya me voy, los americanos quieren tener siempre en todos los equipos un loco, que es el que rompe, que es el... ¿Vale? ¿Qué es lo que hace este test? Pone en vuestras manos y en las de los deportistas un autoconocimiento personal y un conocimiento de las plantillas que tenéis. Cómo diseñarlas y para qué se utiliza, eso ya es una cosa que vosotros tenéis que decidir, porque además sois los que sabéis y sois los que lo hacéis bien. Muchas gracias. Gracias, Kim. Me gustaría invitar ahora al señor Ferran Miró. Durante el año pasado se celebró durante la Final Four de Colonia la Hackathon. Ferran Miró forma parte, es consultor y miembro del equipo que ganó la Hackathon del año pasado en Colonia. Su proyecto se llama 7 metros Bonanza y es una aplicación innovadora para atraer a los aficionados al balonmano. Adelante, Ferran. ¿No se me oye todavía? Ahora sí. Vale. Bueno, antes de nada, buenos días. Muchísimas gracias a la organización por la oportunidad de poder compartir con vosotros la experiencia en la que pude participar el año pasado, como fue el hackathon organizado por la EHF. Entonces, bueno, voy a explicar un poco en qué consiste un hackathon, qué objetivos persigue, y luego dedicaré un par de minutos a explicar el producto que pudimos desarrollar, ¿no? Entonces, empezando por lo más básico, un hackathon. El término hackathon integra dos conceptos. Por un lado, hacking, que es programación, y una maratón. Y se usa para describir competiciones entre equipos que tienen como objetivo el desarrollo de productos comercializables. Todo ello en un espacio de tiempo muy reducido. Entonces, bueno, en nuestro caso, la competición éramos 4 equipos de 4 participantes cada uno. Los participantes con un background muy distinto. Había gente con perfiles muy técnicos, pero gente que venía del marketing, gente con desarrollo de producto, análisis de datos, etc. Y el tiempo del cual disponíamos era de 8 horas. Entonces, el objetivo concreto de este hackathon era el desarrollo de nuevas formas de ver y usar las estadísticas para incrementar la interacción con los aficionados y desarrollar nuevas plataformas para el marketing y el streaming en directo. Entonces, un hackathon lo podemos ver como un puzzle de 3 piezas, en la cual pues, tendríamos por un lado la organización, que era EHF Marketing, el cual se encarga de la organización y de proporcionar los premios, y que espera, como contrapunto, espera recoger, por un lado, crear sinergias, es decir, ellos ofrecen una plataforma en la cual gente con distintos con un interés común, pero con backgrounds distintos, trabajan de forma conjunta y de forma muy intensa. Y por otro lado, la adquisición de la propiedad intelectual de los productos desarrollados dentro del hackathon. Luego, la segunda pieza serían los sponsors, que se encargan
forman parte de la organización también y se encargan de proporcionar datos o plataformas de desarrollo de software o de hardware a los participantes. Y esperan, bueno, para ellos es una herramienta de marketing muy potente y esperan ver nuevos usos y oportunidades que los participantes dan a sus plataformas, a sus herramientas o a sus datos. En este caso, los sponsors fueron Kinexon, que proporcionó muestras de datos del eyeball, del balón con un sensor integrado que se ha usado en las dos últimas Final Four. Sports Radar, que proporciona servicios de eventos en tiempo real de los partidos, y Athletia Sports, que proporciona contenido multimedia para medios de comunicación y otras plataformas. Y luego, por otro lado, los participantes, para los cuales la participación dentro del hackathon supone un aprendizaje y una experiencia brutal, como digo, en un espacio de tiempo muy, muy comprimido. En muchos casos los premios son muy importantes y eso es obviamente también una motivación para participar, y tiene como contrapunto la cesión de la propiedad intelectual de los productos que se desarrollan dentro del hackathon. Entonces, una vez hemos definido el contexto, nosotros nos sentamos a trabajar para incrementar la participación de los aficionados en el juego, especialmente enfocado a aquellos aficionados más jóvenes que necesitan interactuar de una forma más directa con lo que está sucediendo en la pista, y paralelamente ofrecer nuevos espacios para patrocinadores o para campañas de marketing. Y el resultado fue 7 Metros Bonanza, que es una aplicación en la cual el aficionado, que se encuentra enfocado principalmente a la gente que se encuentra en el pabellón, abriría la app, se registraría para un partido, como en este caso podría ser el Paris Saint-Germain contra el Kielce, y entonces cada vez que el árbitro pita un lanzamiento de 7 metros, aparecería una nueva ventana en la cual el usuario tendría unos segundos, hablando de 7 o 8 segundos, para intentar adivinar por dónde va a entrar el balón en la portería, o si el portero la va a parar. Entonces, en el momento en el que se efectuara el lanzamiento, la aplicación evaluaría cómo de buena o de mala ha sido esa apuesta y otorgaría puntos en consecuencia, lo cual nos lleva a poder enseñar rankings de distintos participantes entre la gente que está participando en la pista, o integrar estadísticas del partido, pues ya sea relacionada con el jugador que ha efectuado el lanzamiento o con el portero que la ha parado. Entonces, bueno, sin entrar en muchos detalles técnicos, pero para explicar un poco cómo podría funcionar, sería la aplicación que se conectaría a un servidor de 7 Metros Bonanza, que sería el encargado de establecer una conexión, por un lado con los servicios de Athletia Sports para el contenido multimedia, con Sports Radar para recibir en tiempo real las notificaciones de que se ha señalizado un lanzamiento de 7 metros, y con los servicios también en tiempo real de Kinexon para recibir los datos de por dónde ha entrado el balón dentro de la portería. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra participación en el hackathon. Realmente, como digo, la propiedad intelectual pertenece a la EHF y nosotros no tenemos mucho más que hacer, pero los beneficios del hackathon van mucho más allá, yo creo, también para la comunidad del balonmano, en este caso el objetivo que se persigue, y quizás yo algo que nunca me había planteado, pero ahora llevo unos meses, gracias al hackathon, llevo unos meses trabajando conjuntamente con Ángel, un compañero con el que pude participar, y con David Davis, entrenador del Veszprém, al cual conocí gracias al hackathon, en una aplicación para que los entrenadores usen en los tiempos muertos, la cual aún no es comercializable, pero bueno, tenemos un Twitter creado y podéis seguirnos y ahí recibiréis las últimas noticias. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, estaré encantado de resolverlas. Muchísimas gracias, Ferran. Me gustaría ahora invitar a Gregory Hortanovas. Bien, sí. ¿Empiezo ya? Gregory Hortanovas es el CEO y founder de MDM Systems. Ha desarrollado Humble System Pro, que es un software personalizable para la gestión integral de los procesos y datos claves para la optimización del rendimiento del atleta. Ahora sí, Gregory, muchas gracias. Gracias. Bueno, soy muy conocedor de la situación, 3 menos 20. Estoy entre vuestra comida y mi presentación. Voy a intentar ser muy breve.
Humble System Pro, somos una empresa que estamos en Barcelona, es MDM Systems, tenemos diferentes softwares. Hoy venimos a presentar Humble System Pro. En concreto estamos en la Plaza Sardá, justamente en esas oficinas de ahí, y en el 2012 pues creamos la empresa, hace ya 7 años. Oh, pues unos segundos más. Bueno, ara sí, però maximitzat. Perfecto. Sigo, retomo. Estamos en Barcelona, en la Plaza Sardá, concretamente en estas oficinas, y en el 2012 pues construimos la empresa. Cosa que tiene mérito porque en el 2012 todo el mundo hablaba de que se acababa el mundo y nosotros, contra la chulería, va y creamos la empresa. Lo que se llama, hoy en esa época se llamaba startup. Bueno, la startup empezó con el tema del fútbol. Nosotros somos catalanes, la pela es la pela, es donde había más dinero en la industria y vamos a centrar el tiro en eso. Pero claro, nosotros no somos ni médicos, ni rehabilitadores, ni fisios, ni preparadores físicos. Nosotros lo que somos ingenieros, que no frikis, ingenieros. Entonces empezamos a trabajar un producto hablando con los clubs y vimos que el tema del fútbol tenía mucha cabida, un software que integrase todos los datos. Gracias a Dios el concepto funciona, estamos en más de 10 países, más de 23 clubs de alto nivel. Por lo tanto, vemos y experimentamos que no tenemos ninguna barrera cultural, de lengua, de filosofía, etcétera, etcétera, porque simplemente como ingenieros nos adaptamos a su forma de trabajar. Y cuando hemos visto durante unos años que este modelo funciona y que realmente las entidades deportivas de alto rendimiento necesitan gestionar todos los datos de todos los diferentes trabajadores, hemos pensado, ¿por qué no movemos nuestro caso de éxito, nuestra experiencia a diferentes industrias, como puede ser hoy en Humble System Pro? Cosa que nos hace de mucha ilusión, porque cada vez que vamos a un deporte nuevo nos encontramos absolutamente unas situaciones diferentes, entre difíciles y divertidas, porque claro, los deportes en un principio no los conocemos y adaptar todo un software a la forma de trabajar pues es muy difícil, tan difícil o casi lo vivimos de esta forma como hacer la gran cruzada del desierto, donde de una forma un poquito científica, en ensayo-error, acabamos al final teniendo la mejor idea, que era intentar hacer un sistema totalmente de integrar los datos. Hay diferentes departamentos o entornos, diferentes profesionales, desde el médico, desde el preparador físico, el entrenador, el podólogo, el psicólogo, etcétera, etcétera, y todos ellos entienden una forma diferente de acercarse al jugador, de entenderlo, de formarlo, de hacerlo crecer desde la faceta física, médica, etcétera, etcétera. Aquí lo hemos puesto todo muy pequeñito para que no preguntéis nada. El software hace muchísimas cosas. Si algún día tengo una presentación de 14 o 21 minutos, lo explico en más profundidad. En cualquier caso, cada vez que vamos a un deporte nuevo, nosotros lo vivimos con toda emoción como si fuera un hijo. De hecho, nos quita el sueño igual que los 2 hijos biológicos que tengo. Pero una vez más, como no somos ni fisios, ni médicos, ni nada de eso, tenemos la necesidad de entrar en un club y cristalizar, dar forma a esa idea, a ese concepto tan ambicioso y tan aspiracional de ponerlo todo en un software y cristalizarlo en una idea. Cada vez que nos sentamos en diferentes industrias vemos cuáles son las fuentes de información, las tecnologías, los procedimientos que se utilizan para asegurarnos que todos se quedan en un mismo software y son compartidos de la forma que cada uno tiene la necesidad de hacerlo. Una cosa que nos gusta mucho del software es que ya nos encontramos equipos multidisciplinarios, es normal ver que trabajan de forma junta un médico, un fisio, un masajista, un rehabilitador, etcétera, pero incentivamos o intentamos ayudar a que se trabaje de forma interdisciplinaria, donde ponemos el jugador en medio. Lo más importante es el jugador, posiblemente también lo más caro, pero al final es lo más importante. Y hemos de intentar acercarnos al máximo a su realidad, entender cómo él lo percibe, estos inputs, todas esas gestiones que vamos haciendo con el mismo agente que es el jugador, el atleta, pues ver él cómo lo percibe. Los profesionales, que sois muchos, hacéis muchos tipos de registros cada día y todos esos ejercicios se van sumando muchos datos extraordinarios de sensores externos, carga interna, carga externa, plataformas de fuerza, medidores de rango, pliegues, etcétera, etcétera. Y todo esto siempre se comparte con otros profesionales. Y lo más interesante y lo más apasionante es que de un mismo evento, de un mismo dato, se comparte de forma diferente según el receptor. Esto es lo que justifica mucho más modelos de reporte, de alarma automatizados. Un entrenador le parece muy bien saber cómo está el jugador lesionado, pero no le enseñas el historial clínico ni la resonancia. Quiere saber, en base a su calendario competitivo, cuándo lo tendrá y en qué estado de forma lo puede tener. Un preparador físico quiere saber las cargas que tenía antes para saber si lo está redireccionando hacia la dirección adecuada. Y un médico simplemente quiere hacer un seguimiento con el fisio y el adaptador para ver cómo va evolucionando la lesión, como ejemplo. Al final, todos estos datos, todos estos informes, todas estas alarmas, solo pretende, que el profesional, con su experiencia y con su conocimiento,
decida hacia dónde va, entrando en un sistema de trabajo parecido a lo que es el sistema de mejora continua. Yo defino un objetivo, defino una estrategia, defino unos planes y unos pasos y me voy viendo a tiempo real, prácticamente en horas si es necesario, si me voy acercando a ese objetivo que yo tengo. Olvidaros un poquito el concepto Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, que no es que lo repudiamos, pero creemos que para casos donde hay 25 atletas, que uno es como yo, otro hace unos 70, uno corre mucho, el otro no, el otro es mayor, el otro es más joven, ahora mismo la información no es relevante al 100%. Nos queremos centrar en un inicio, al menos, mucho más en que todos los informes os permitan llevar a cabo algún tipo de acción. Y como acción incluimos la opción de mantener lo mismo, porque consideráis que lo estáis haciendo bien. Nosotros aquí siempre decimos que se trata de digitalizar todos los diferentes procesos que como clubs tenéis alrededor de los atletas. Y para hacerlo hay una cosa clave, que es la primordial, que es una cosa que nos dimos cuenta muy al principio, que es que cada individuo tiene que sentir que el software habla y respira a su forma de trabajar y de entender, y que poner los datos es extremadamente fácil. Si los datos no entran, tenemos un montón de gráficas que son preciosas, pero no se rellenan, no hay columnas, no hay gráficas, no hay líneas, y el software está muerto y lamentablemente no sirve de nada. Por lo tanto, según el perfil que es, tenemos diferentes formas de registro de los fisioterapeutas, crear la ficha de lesión del doctor, crear una intervención del doctor, si hace algún tipo de punción o de evaluación o de monitorización, del readaptador, poniendo objetivos o tipo de ejercicios, incluso el nutricionista, si hace pliegues, si hace pesaje antes y después, deshidratación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, para nosotros somos muy conocedores de que no solo es importante que el software calcule todo matemática y estadísticamente bien, sino que incluso sea tan intuitivo que vosotros entendáis, no tengáis ningún tipo de duda de qué tipo de información estáis viendo, porque al final del día, entre vuestro día a día y lo que entendéis como realidad, se pone eso que es System Pro, y por lo tanto es una apuesta muy fuerte que hacéis, Humble System Pro, perdón, es una apuesta muy fuerte que hacéis para llevar a cabo vuestro día a día. Y es mejor tirar de un software, de una herramienta que constantemente te está monitorizando todas las acciones que has hecho a lo largo del pasado, que no tirar de memoria, que en según qué lesiones o recaídas puede ser un problema bastante grave. Para introducir datos pues tenemos diferentes aplicativos, por la tablet, desde la app, etcétera, etcétera, y todo eso al final pues te genera muchos informes, el poder del dato, ¿no? la erótica del reporte, porque al final todo el mundo en los clubs tiene clientes internos y externos, todo el mundo tiene que reportar a los compañeros, a los que gestiona, al director de academia, al de deporte, al tecnológico, etcétera, etcétera. Y aquí paso muy rápido algunos ejemplos de informes, si tuviera más tiempo los explicaría. Incluso para el entrenador, no solo saber la disponibilidad que tiene diaria del jugador, sino incluso cómo se encuentra el jugador a nivel de bienestar, cada día desde casa o solo llegar a la ciudad deportiva o a las instalaciones, puede decir cómo ha dormido, la calidad de la dolencia muscular, calidad del sueño, etcétera, etcétera. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Gregori. ¿No? Gracias. Me gustaría invitar ahora al escenario al señor Daniel Montalvo, que es fundador del proyecto Piku Sports. Piku es una nueva forma de practicar, ver y disfrutar el deporte. Registra datos de tu juego, graba tus jugadas y controla el marcador. ¿Se oye? Soy Daniel, vengo de Piku y tenía una presentación, pero al final, siendo la hora que es, tampoco quiero que estéis mirando la pantalla. Entonces, yo tenía 3 preguntas básicas, ¿vale? Que podéis hacerlas mentalmente. La primera es si tenéis gente en vuestros equipos que analice vídeo y que gaste mucho tiempo en analizar el vídeo. La segunda es si consideráis que los porteros es una pieza clave para el equipo y tenéis que monitorizarlo con vídeo. Y la tercera es si queréis, a través del vídeo también, mejorar el tiro de vuestros jugadores. Esas 3 preguntas son las que intentamos contestar desde Piku. Para el tema del editor, de la gente que gasta mucho tiempo editando vídeo, básicamente la aplicación nuestra, que es un dispositivo hardware, ¿vale? No es una aplicación solo, sino que además lleva un dispositivo hardware que lo que hace es estar conectado con un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué es lo que mejora en la edición de vídeo? Que nos permite grabar vídeo una vez ha ocurrido algo.
y le decimos cuánto tiempo queremos que nos guarde. Entonces, siempre vamos a coger lo que queramos, porque lo vamos a decidir a posteriori. Eso que hace que ahorre mucha gente mucho tiempo la gente que está editando vídeo. La segunda pregunta que os hacía es si consideráis al portero clave. Gracias al Club Balonmano Mislata, que nos ha introducido en el deporte de balonmano, hemos desarrollado, hemos programado la aplicación para que en base a 2 sensores detecte un movimiento de parada del portero y automáticamente él grabe un vídeo, con lo cual tú dejarías un móvil enfocado al portero y él automáticamente grabaría todas las paradas del portero, con lo cual no habría que estar grabando en ningún momento ni cortando vídeo. Y luego también para el tiro, siempre en entrenamiento, porque las muñequeras pues en juego no van a no se permiten, pero en entrenamiento el análisis de la detección del lanzamiento y la grabación automática sin necesidad de apretar ningún botón ni dar ningún. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Vale? ¿Qué necesitas? Necesitas básicamente el dispositivo, necesitas un dispositivo móvil, que puede ser una tableta o un móvil, que sea Android de momento, un soporte que te permita orientar, porque quien va a grabar va a ser el dispositivo, pues tu móvil que lo puedas orientar, y la aplicación, ¿vale? La aplicación tiene muchas opciones, pero en concreto la aplicación que queremos mostraros y que consideramos que puede ahorrar mucho tiempo a la gente que edita vídeo es que tú puedas programarle un tiempo, 5 segundos, 10 segundos, los que quieras, que ocurra alguna acción que tú quieras grabar y que decidas grabarla. Él automáticamente se ha quedado con los 5 segundos previos, exclusivamente. No tienes que editar nada, no tienes que gastar más tiempo, ¿vale? ¿Qué se puede hacer más? Tenemos 2 botones en el dispositivo. Además de grabarlo, se puede organizar. ¿Cómo lo hace la gente? Pues el botón 1 es un ataque positivo y el botón 2 es un ataque negativo, con lo cual yo cuando salgo del partido tengo los ataques positivos por un lado y los ataques negativos por otro. Igual me llevo 30 cortes, pero 30 cortes de 5 segundos o de 10 segundos. Entonces no tengo que pasarme toda la noche o toda la tarde editando vídeo, cortando los trozos, organizándolos, porque ya me los llevo organizados, ¿vale? Esa es básicamente la mejora en cuanto a vídeo que produce. ¿Qué hay más, aparte de esto que os he contado? ¿Qué tiene más cosas la aplicación? Pues la aplicación permite la grabación desde más ubicaciones, o sea que un mismo movimiento lo puedes grabar desde 2 o 3 o 4 ubicaciones, hasta un máximo de 4, siempre usando dispositivos estándar Android, o sea, cualquier tableta, cualquier móvil. Podemos compartir directamente los vídeos, tal como se están grabando, se pueden ir subiendo al Drive y estar visualizándolo en el vestuario, en cualquier otro sitio, o incluso compartiéndolos en ese momento en redes o donde queráis. ¿Para qué los están utilizando también mucho? Para la promoción de eventos. ¿Por qué? Porque acabas el evento y ya estás subiendo los vídeos. No necesitas ningún tiempo de edición, ¿vale? Entonces, ese es la mayor ventaja que vemos en cuanto a balonmano, ¿vale? Luego su coste, que es muy reducido. No es un gran sistema de vídeo, no necesitas cámaras de alta definición con todo el pabellón, no. Son 79 euros IVA incluido, con lo cual entendemos que es un precio bastante razonable porque el resto ya lo tienes, ¿vale? Y nada más, porque próximamente, pues bueno, actualmente
el dispositivo y el móvil tiene que estar a una distancia del Bluetooth actual, que son 25 metros, no te puedes alejar más de 25 o 30 metros, pero ya estamos probando una versión superior, que es el Bluetooth 5, que muy poquitos móviles lo tienen, que va a permitir 250-300 metros, con lo cual un pabellón ya sería, no tendría límites en cuanto a distancia, ¿vale? Y ya os dejo porque tenemos todos un hambre. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no nos quedan más ponencias, nos queda el póster ganador. Me gustaría invitar a Andrea de la Torre, que es la portera del balonmano Granollers. Ella es la ganadora del póster en exposición durante toda esta mañana. La tenemos sobreexplotada. Esta señorita es la tercera vez que interviene durante el día de hoy. Me ha dicho que quería hacer una ponencia de solamente pues, a 3 minutos o menos, si podía ser. Y por supuesto, Andrea, adelante. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Vale. Seré muy breve porque todos queremos ir a comer y porque pedía protagonismo antes, pues toma protagonismo, pero será muy breve. Es un póster científico que os vengo a presentar. Soy estudiante de doctorado del INEF de Barcelona, Universidad de Barcelona, y estudio sobre balonmano y género. Y este es un póster de un estudio muy breve que se realizó este año en los equipos de divisiones nacionales en Cataluña y concretamente en la provincia de Barcelona. Se analizaron 7 equipos, uno de división de honor femenina y los otros de división de honor plata, con un total de 109 jugadoras que participaron en un cuestionario. Previamente se había hecho otro cuestionario. El objetivo del estudio, detectar cuáles eran las necesidades que quieren tener cubiertas en los clubes donde juegan y si había un sentimiento de pertenencia en el club que condicionaba más o menos el que tú te quedaras allí o que estuvieras en otros, o que fueras rotando entre los clubes, porque habíamos detectado que muchas jugadoras han estado en muchos equipos distintos de la división de honor para la edad temprana que tienen en general entre ellas. Muy resumidamente, después de pasarles el cuestionario, sacamos unos datos muy simples y muy fáciles de analizar. En primer lugar, un elevado número de jugadoras, un 67%, llevaban más de 3 años en los primeros equipos, lo que significa que había una pequeña fidelización. Sin embargo, por otro lado, solo un 20% procedían, no de esas jugadoras de los 3 años, un 20% de la totalidad de la plantilla procedían del club, es decir, que jugadoras de la casa solo había un 20% del total del equipo, que es significativamente bastante poco. Al final, si lo que queremos es tener una buena cantera para que lleguen a los primeros equipos femeninos del club, los nutran y de manera cualitativa, porque son jugadoras que hemos formado en nuestra casa, pues veíamos que el tanto por ciento es bajo. Un 49%, casi la mitad del total de las jugadoras, han estado en otros equipos de esta misma división, de plata o de división de honor, lo que significa que hay unas migraciones entre jugadoras bastante importante, que la mitad de las jugadoras, que por un lado es bueno porque tienen experiencia, pero por el otro implica pues que un año están aquí y el otro están en otro equipo. Entonces no podemos beneficiarnos en términos de entrenador-entrenadora que quiere que las jugadoras sean de la mayor calidad posible, no podemos beneficiarnos de esta calidad. Y sorprendentemente, dentro de las las necesidades que marcábamos, que son sobre todo de seguridad, de higiene, de instalaciones, de sentirme realizada, de tener autoconcepto y a nivel social, detectábamos que no son tan importantes las de tener entrenamientos de calidad, como por ejemplo si tener el tema de la seguridad cubierto, que vendría a ser pues, el tema de servicios médicos o fisio o prevención de lesiones, etc. Y no me voy a enrollar mucho más. Como conclusiones y propuestas de estudio en general, nos dábamos cuenta de que a pesar de que el sentimiento de pertenencia es importante, que la jugadora se siente vinculada y porque tiene un sentimiento de identidad con el club, no le importa irse si ve que las condiciones son mejores en otros clubes. Por otro lado, también veíamos que los factores específicos que nos facilitan la información en base a todo esto se podrían mejorar. Es decir, una delimitación de este estudio es que se puede perfeccionar, los cuestionarios no estaban validados y por lo tanto futuras líneas de investigación deberían centrarse en estudiarlo más en profundidad. Y por último, que
ante todo ha sido indispensable, y agradezco la colaboración de todos los clubes que participaron y me permitieron pasar los cuestionarios allí. Y ya está, y que en beneficio del balonmano femenino catalán hay muchas cuestiones, muchos nexos que aquí no quedan claros en este pequeño estudio que se pueden analizar si hay interesados. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, esta señorita no lo sabe, pero me gustaría invitar al señor Alex Nogués a un momento al escenario, porque como póster a ganador y también por sobreexplotación, tercera, ¿no? Me gustaría que ese señor, gerente de XPS Systems, le hiciera entrega como póster ganador de la licencia durante un año de Muchas programa. gracias. Foto, intenta hacer foto o algo, hay que hacerse foto o no hace falta. Saque la foto y ya está, ya habrás sacado, ¿no? ¿Hay hambre? Un poco, ¿no? Muchas gracias. Nada, sí. Yo solamente os agradecería, muchísimas gracias por la paciencia, os agradecería solamente una pequeña cosa, que seamos puntuales. Son las 3, lo sé, empezaríamos a las 4, entonces en la medida de lo posible os agradecería que nos viéramos todos aquí a las 4 en punto. Muchísimas gracias a todos y buen apetito. Gracias.